Pegueros es nuestro hogar y nos define. Aquí aprendimos las primeras letras, aquí hemos experimentado lo que es la amistad, la familia, la fe, el amor. Sabemos que estamos en casa cuando en la primavera el campo se llena de flores y el viento trae la música armoniosa de los pájaros. Cuando en el verano el olor a tierra mojada nos anuncia la llegada de las fiestas del Sagrado Corazón. Cuando en el otoño los campesinos, con el sudor de su frente y la sonrisa de sus labios, cantan por las cosechas obtenidas y sabemos que estamos en casa. Cuando en el invierno las calles se llenan de risa de los niños que piden posada con su voz llena de ilusión. Hay algo que nos caracteriza. Nos sentimos orgullosos de nuestras raíces. Quienes emigran siempre se llevan algo que los recuerda a su pueblo y esperan con ansias poder volver a su hogar. Piden que al morir sus restos descansen por fin en casa, en Pegueros, con su familia. Este orgullo no es vanidad, ni menosprecio a los demás. Es más bien seguridad de saber que se es heredero de una gran historia. Sí, de esas grandes historias que nacen en lugares pequeños. Aquí radica la importancia de conocer la historia de nuestro hogar, para que los que hemos aquí nacido no olvidemos nuestras raíces, y los que no han nacido aquí nos conozcan y sepan por qué, aunque estemos lejos, siempre nuestro corazón está en Pegueros. La historia de este bello pueblo comienza en medio del lodo. Las carretas que pasaban por aquí se atascaban y sin remedio tenían que quedarse a descansar. Era tanta la amabilidad de los primeros moradores que los viajeros le llamaban pegadero, donde se quedaban las carretas y los corazones de los caminantes. Con el tiempo fue cambiando poco a poco hasta llamarse Pegueros. Desde su inicio fue una comunidad de gente trabajadora, amable y sobre todo de mucha fe. Aunque siempre se había dicho que fueron los españoles quienes poblaron en su mayoría esta zona de los Altos, debemos resaltar que la población indígena y mulata formó parte importante de nuestra zona. Cierto, los españoles eran los dueños de las tierras. Sin embargo, los indígenas y mulatos jugaban un papel muy importante en la sociedad de aquellos tiempos, con sus costumbres, su formación en el trabajo de la tierra y sus aportaciones propias. Por el siglo XIX, México pasaba por grandes cambios y conflictos. Uno de ellos fue la invasión francesa. Durante este tiempo, los alrededores de nuestro pueblo albergaron las tropas que operaban dichos conflictos. Para finales del siglo, la población había aumentado bastante, tanto que en esta época se inició el proceso de construcción de su capilla. Cuando los moradores se dieron cuenta que ya eran muchos, decidieron pedir permiso para construir una capilla. La iniciativa fue aceptada con gusto y aprobada por el arzobispo de Guadalajara. Había muy buena idea para la capilla. Tenía que ser grande, como la fe de los moradores, para que hubiera espacio para todas las familias. Tenía que tener un par de torres estilizadas para que ayudaran a elevar siempre la mirada al cielo. Solo había una dificultad: los recursos eran escasos, pero la unidad era mayor. Las personas ayudaron con su trabajo, niños y adultos por igual. Los niños con pequeñas cubetas traían arena del río y los adultos cargaban las pesadas piedras para los cimientos. Es la capilla de Pegueros, un templo que a los ojos de Dios mereció predilección. Sin embargo, a pesar del entusiasmo, después de un año de trabajo, las obras avanzaban lentamente, con periodos de años sin hacer nada. Falta un líder. Así, el padre Agapito, quien vivía en Tepatitlán, admirado por aquella pobre y pequeña población que anhelaba tener su propia capilla, decidió ayudar. El avance de este año fue notable, comenzándose incluso a celebrar la misa en medio de la alegría de la gente. En el padre Agapito hubo un cambio significativo. La admiración se transformó en cariño. Su corazón se quedó pegado en Pegueros. Comenzó a vivir con los habitantes de este pueblo que fue haciendo su hogar. Cuando las obras estaban por terminar,
había que dedicar la capilla. La mayoría de los pobladores eligieron que se encomendara a San José. Sin embargo, hay cosas que solo se entienden cuando se miran con fe. Y aquí pasa uno de esos milagros. Cerca de 1900, llega a manos del padre Agapito un busto del Sagrado Corazón de Jesús a través de unos desconocidos. Pareciera que este pueblo de raíces humildes, de corazón grande y fe a prueba de todo, fuera elegido por el mismo Sagrado Corazón, como si la carreta en la que iba se hubiera pegado para quedarse para siempre. El 7 de febrero de 1902 se realiza la bendición de la capilla, dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, y finalmente, el 6 de enero de 1920, se hace la petición de que sea elevada a parroquia, petición que fue aceptada el 9 de julio de ese mismo año y llevada a cabo el 25 de julio, en medio de la alegría de aquel pequeño pueblo. Nuestra bella comunidad está llena de una gran e impresionante riqueza, en su historia, en su fe, en su naturaleza, su arquitectura, sus relatos, sus habitantes y las manos de quienes han trabajado duro para poder construirla.